Si llegaste hasta aquí, hasta este video exacto, en este momento exacto de tu vida, no fue casualidad del algoritmo. Fue el universo moviendo algo en tu riqueza que todavía no has notado. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué. Todo el mundo asume que un video llega a su pantalla por mecánica pura. Un cálculo estadístico, palabras clave, un historial de búsqueda. Y en la superficie, eso es cierto. Pero lo que la mayoría de las personas no entiende es que esa mecánica opera dentro de un campo más amplio. Un campo que responde a frecuencia antes de responder a datos. Y si tu frecuencia con el dinero ya cambió, aunque sea de manera sutil, aunque todavía no lo hayas notado conscientemente, ese cambio ya está reorganizando lo que encuentras, lo que ves y lo que te encuentra a ti. Llevas tiempo trabajando tu relación con la abundancia, aunque quizás no de la manera lineal y visible que esperabas. Y en algún punto de ese proceso, probablemente empezaste a notar cosas extrañas. Contenido que parecía hablarte directamente. Conversaciones que tocaban exactamente lo que necesitabas escuchar. Este video es, muy probablemente, una de esas cosas extrañas. Y hoy vamos a explicar exactamente por qué ocurren, con una precisión que va más allá de la explicación mística vaga que normalmente acompaña a este tipo de experiencias. Hoy vamos a ver exactamente cómo funciona esa reorganización y por qué el hecho de que estés escuchando esto ahora mismo ya es, en sí mismo, una señal de que algo en tu riqueza se movió sin que lo notaras. Antes de seguir, déjame decirte exactamente lo que vas a llevarte de este recorrido. Vas a entender por qué el algoritmo, que parece puramente mecánico, en realidad opera dentro de un campo que responde a tu frecuencia. Vas a reconocer las señales corporales que confirman que tu riqueza ya se movió en el nivel invisible. Y vas a comprender por qué exigir prueba lógica antes de confiar en estas señales es exactamente lo que mantiene la evidencia material a distancia. Lleva tu atención al plexo solar por un momento, no para analizarlo, solo para notarlo. ¿Hay algo ahí que reconoce lo que estoy a punto de decir, incluso antes de que lo diga completamente? Esa sensación, si está presente, ya es información. ¿Por qué este video me encontró? Es una de las preguntas que la mayoría de las personas nunca se hace en voz alta, porque suena demasiado místico para tomarla en serio y al mismo tiempo es exactamente la pregunta que merece la respuesta más precisa que existe. La respuesta es esta: no llegaste aquí por azar estadístico. Llegaste aquí porque tu campo, en algún punto reciente, ya cambió de frecuencia con el dinero, y ese cambio ya está reorganizando lo que el mundo te presenta. Para entender por qué esto es real y no una ilusión reconfortante, necesitas primero entender algo que casi nadie explica con la honestidad que merece. El algoritmo de cualquier plataforma digital funciona analizando patrones de comportamiento. Sí, pero ese comportamiento no ocurre en el vacío. Ocurre dentro de un campo de decisiones, atención y microreacciones que están profundamente influenciadas por tu estado interno, por tu frecuencia habitual, por lo que tu sistema nervioso considera relevante en cada momento. Lo que esto significa en términos concretos es que cuando tu frecuencia con el dinero cambia, aunque sea de manera sutil, tu comportamiento digital cambia con ella, casi siempre sin que lo decidas conscientemente. Te detienes un poco más en ciertos títulos y no en otros. Tu atención, medida en fracciones de segundo, se dirige hacia contenido que resuena con la nueva frecuencia que estás sosteniendo y se aleja de contenido que corresponde a la frecuencia anterior. El algoritmo, que solo puede leer comportamiento, termina reflejando fielmente algo que en realidad tiene un origen mucho más profundo: tu campo energético ya reorganizado. Vale la pena detenerse en esta mecánica con más detalle, porque entenderla profundamente cambia por completo la manera en que interpretas cualquier contenido que llega a tu vida de forma aparentemente casual. Cada vez que interactúas con una plataforma digital, generas una cantidad enorme de microdatos. ¿Cuánto tiempo te detienes en cada elemento? ¿Qué palabras específicas capturan tu atención antes de que decidas conscientemente hacer clic? ¿En qué momento tu pulgar se detiene en el desplazamiento sin que hayas pensado activamente en detenerlo?
Ninguno de esos microdatos es producto de una decisión racional deliberada. Son producto de reacciones del sistema nervioso que ocurren más rápido de lo que la mente consciente puede procesar. Y esas reacciones del sistema nervioso, como ya hemos establecido, están directamente influenciadas por el estado del campo electromagnético del corazón, que cambia de patrón cuando tu frecuencia interna se reorganiza. Así que cuando el algoritmo, basándose en esos microdatos, decide mostrarte un contenido específico en un momento específico, en realidad está leyendo, aunque de manera indirecta y sin saberlo, la firma de tu campo energético actual. Lo que el Instituto HeartMath ha documentado sobre el campo electromagnético del corazón ofrece una base científica sólida para entender esta dinámica en una capa todavía más profunda. El corazón humano genera un campo que se extiende considerablemente más allá de los límites físicos del cuerpo, y ese campo interactúa con el entorno de maneras que la ciencia todavía está mapeando completamente. Lo que ya se sabe con certeza es que ese campo cambia de patrón antes de que la mente consciente procese completamente la información correspondiente, y que ese cambio de patrón influye en la calidad de las interacciones, las decisiones, y sí, incluso en los microcomportamientos digitales que un algoritmo puede detectar y usar para personalizar lo que te muestra. Piensa en esto de una manera muy concreta, como si estuvieras viviéndolo tú mismo. Imagina que llevas meses frustrado revisando tus cuentas, sintiendo esa opresión conocida cada vez que abres la aplicación del banco. No ha pasado nada dramático, pero algo, lentamente, empieza a cambiar sin que lo decidas. La ansiedad de siempre aparece con un poco menos de fuerza. Ciertas conversaciones sobre escasez, que antes te dejaban tenso durante horas, ahora apenas te rozan. Y entonces, sin buscarlo, notas que tu forma de deslizar el dedo por la pantalla cambió. Dejas de detenerte en videos de drama financiero, en titulares alarmistas sobre crisis económica. Tu pulgar, casi por sí solo, empieza a pasar de largo ese tipo de contenido con una velocidad distinta a la de antes. Y una noche, sin haber escrito ninguna palabra clave, sin haber buscado nada relacionado con manifestación financiera, un video sobre exactamente ese tema aparece frente a ti. No es cualquier video. Es exactamente el mensaje que necesitabas escuchar en este momento preciso. Tu primera reacción, probablemente, sería descartarlo como coincidencia algorítmica sin mayor significado. Pero si te detuvieras a mirar hacia atrás, reconocerías algo que la mente analítica prefiere ignorar. En las semanas previas, tu comportamiento digital cambió sutilmente sin que lo decidieras. Te detenías más tiempo en contenido sobre abundancia. Cerrabas más rápido el contenido sobre escasez o dramatismo financiero. Esos pequeños cambios de comportamiento, invisibles para ti en el momento, fueron exactamente lo que el algoritmo leyó para presentarte ese video específico. Y ese comportamiento, a su vez, era el reflejo directo de una frecuencia interna que ya había empezado a cambiar antes de que tu mente consciente lo reconociera con palabras. Observa ahora mismo tu mandíbula. ¿Hay tensión ahí? Permite que se afloje apenas. Esto no significa que el algoritmo sea consciente ni que el universo esté literalmente programando código en un servidor. Significa algo más sutil y más poderoso, que el campo cuántico, del que el campo electromagnético del corazón es una expresión medible, opera a través de todos los sistemas disponibles, incluidos los sistemas digitales que forman parte de tu vida cotidiana. El campo no necesita crear un milagro visible para comunicarse contigo. Puede usar exactamente el sistema que ya estás usando, en el momento exacto en que estás listo para recibir el mensaje. Hay una segunda escena que vale la pena que imagines, porque muestra el otro lado de este proceso. ¿Qué ocurre después de reconocer la sincronía, no solo antes? Imagina que llevas semanas descartando cada contenido relevante como coincidencia. Un día, casi como experimento personal, decides dejar de resistir la posibilidad de que estas señales signifiquen algo. No cambias nada dramático en tu vida exterior. Simplemente empiezas a recibir cada sincronía con curiosidad genuina en lugar de escepticismo automático, permitiéndote sentir la resonancia sin necesitar explicarla completamente.
y sin enviar un solo currículo adicional, sin hacer ninguna búsqueda activa de nuevas oportunidades, 3 semanas después de ese cambio de actitud, recibes una llamada inesperada. Es un antiguo cliente, alguien con quien no hablabas hace más de un año, ofreciéndote exactamente la oportunidad de negocio que meses atrás habrías considerado imposible. Te cuenta que llegó hasta tu contacto a través de una conexión tan indirecta y poco probable que, en circunstancias normales, tú mismo la habrías descartado como demasiado improbable para tomarla en serio. Pero para ese momento, ya habías aprendido a reconocer este tipo de improbabilidad como exactamente la firma de una sincronía real, no como una señal de alarma que requería verificación excesiva. Si en este punto del recorrido sientes que algo dentro de ti reconoce lo que estamos describiendo, si hay una parte de ti que ya sabe que este video no llegó por accidente, eso mismo es una señal que merece ser honrada. No todos los que empiezan a ver esta transmisión llegan hasta aquí. Y el hecho de que tú sí lo hayas hecho, sin haberlo abandonado en los primeros minutos, es en sí mismo parte de la misma sincronía que estamos nombrando. Si sientes que este es el momento de sostener esta frecuencia de forma continua, suscríbete al canal ahora. No como gesto automático, sino como la misma clase de reconocimiento que ya hiciste al quedarte hasta aquí. Una declaración de que reconoces la señal cuando la ves. Lo que cambió entre el momento en que descartaba las señales y el momento en que la oportunidad llegó no fue su situación financiera externa, fue su disposición a permanecer disponible sin exigir prueba constante. Y esa disposición, ese cambio de postura interna, fue exactamente lo que permitió que el campo completara la secuencia que ya había comenzado semanas atrás. Vamos a profundizar ahora en cómo reconocer en tu propio cuerpo las señales de que tu riqueza ya se movió en el nivel invisible, aunque todavía no hayas visto la confirmación material. La primera señal es un cambio en la calidad de tu atención hacia el dinero, no hacia la cantidad que tienes o no tienes, hacia la calidad de cómo lo piensas. Si notas que puedes contemplar tus finanzas actuales sin la misma contracción automática que antes, si hay momentos de neutralidad o incluso de calma donde antes solo había tensión, eso no es indiferencia. Es la firma exacta de que tu frecuencia ya empezó a moverse hacia un lugar diferente. Esta primera señal tiene una textura corporal específica que vale la pena aprender a reconocer. No es la ausencia total de preocupación financiera, que sería poco realista esperar de la noche a la mañana. Es algo más sutil. La reducción del tiempo que tu sistema nervioso tarda en volver a un estado de calma después de que un pensamiento sobre dinero lo activó momentáneamente. Antes, esa activación podía sostenerse durante horas, incluso días. Ahora, si esta señal está presente en ti, esa misma activación se disuelve con más rapidez, dejando espacio para que el sistema regrese a su línea base de manera más eficiente. La segunda señal es más sutil y tiene que ver con lo que empiezas a notar en tu entorno sin buscarlo activamente. Conversaciones sobre dinero que antes pasaban desapercibidas, ahora captan tu atención de una manera diferente. Oportunidades que probablemente siempre estuvieron ahí, pero que tu sistema de percepción filtraba como irrelevantes, ahora empiezan a hacerse visibles. Esto no es que el mundo cambió de repente para ofrecerte más. Es que tu capacidad de percibir lo que ya estaba disponible se expandió, y ese cambio de percepción es, en sí mismo, uno de los primeros movimientos reales de tu riqueza. Piensa en cómo funciona esto de manera muy concreta. El cerebro humano procesa una cantidad de información sensorial muchísimo mayor de la que la conciencia puede manejar en cada momento, y por eso filtra agresivamente, permitiendo que solo lo que considera relevante llegue a la atención consciente. Cuando tu frecuencia con el dinero cambia, el criterio de relevancia también cambia. Información sobre oportunidades, conexiones y posibilidades que siempre estuvo técnicamente disponible en tu entorno, pero que tu filtro perceptivo anterior clasificaba como ruido de fondo, empieza a cruzar el umbral de tu atención consciente con más frecuencia. La tercera señal, la más difícil de reconocer porque parece completamente ajena al dinero, es un cambio en tu relación con la paciencia.
Si notas que la urgencia de que las cosas financieras se resuelvan inmediatamente perdió algo de su intensidad, sin que hayas decidido conscientemente relajarte, eso es evidencia de que algo en tu sistema nervioso ya registró que el proceso está en marcha, aunque la mente todavía no tenga la confirmación visible que necesitaría para sentirse completamente segura. Hay una manera sencilla de verificar si esta tercera señal está genuinamente presente en ti. Evoca deliberadamente el pensamiento de una meta financiera específica que llevas tiempo esperando alcanzar. Observa la calidad de la sensación que aparece. Si hay todavía una tensión de urgencia intensa, una necesidad de que el tiempo se acelere, probablemente todavía estás en un momento anterior del proceso. Pero si notas que, incluso al pensar deliberadamente en esa meta, hay una calma inesperada que no requiere esfuerzo para mantenerse, eso es una confirmación mucho más confiable que la simple ausencia pasiva de urgencia. Detente un momento. ¿Dónde está tu mente ahora? Suscríbete al canal y activa las notificaciones si sientes que este tipo de mapa es lo que tu proceso financiero necesita ahora. Porque lo que estamos construyendo aquí no es una colección de coincidencias interpretadas espiritualmente. Es un vocabulario preciso para leer lo que el campo ya está confirmando a través de cada sistema disponible, incluido el que te trajo hasta este video. Hay un patrón que aparece constantemente en personas que empiezan a reconocer este tipo de sincronía y es importante que lo nombres si está presente en ti. El impulso de descartar la sincronía como solo el algoritmo haciendo su trabajo. Una explicación que suena razonable y científica, pero que en realidad funciona como un mecanismo de protección contra la posibilidad de que algo más profundo esté ocurriendo. No llega disfrazado de escepticismo evidente. Llega vestido de sensatez, de pensamiento crítico, de no querer caer en interpretaciones mágicas de eventos ordinarios. Este patrón tiene una lógica interna que merece ser examinada con honestidad. La mente que descarta cada sincronía como pura mecánica no está siendo necesariamente más objetiva que la mente que la reconoce como señal. Está aplicando un estándar de escepticismo que en otras áreas de la vida no aplica con la misma rigurosidad. Nadie exige prueba científica irrefutable antes de confiar en la intuición de que una relación no está funcionando o antes de sentir que una decisión de negocios se siente correcta, aunque los números todavía no la respalden completamente. Pero cuando se trata de reconocer que el campo puede estar comunicándose a través de sistemas ordinarios como un algoritmo, ese mismo nivel de confianza intuitiva de repente se vuelve sospechoso. Pero observa lo que realmente ocurre debajo de ese patrón. Es la misma mente que, en otros contextos, exige evidencia externa antes de confiar en un proceso interno que ya está en marcha. Descartar la sincronía como mecánica pura no es más racional que reconocerla como señal. Es simplemente otra forma de mantener la distancia con una posibilidad que, si fuera cierta, requeriría soltar el control que la mente analítica tanto necesita sostener. Piensa en alguien que, cada vez que un contenido relevante aparecía en su camino, inmediatamente lo racionalizaba como coincidencia estadística sin ninguna excepción. Durante meses, sostuvo esa interpretación con firmeza, convencida de que estaba siendo objetiva y evitando el autoengaño. Pero mientras sostenía esa interpretación, notó algo curioso. Seguía sintiéndose exactamente en el mismo lugar financiero que meses atrás, atrapada en el mismo ciclo de ansiedad y escasez que llevaba años repitiendo. No fue hasta que empezó a permitirse considerar, sin necesitar prueba absoluta, que estas sincronías podían significar algo más, que su relación con el dinero comenzó a moverse de manera perceptible. El cambio no vino de descubrir una prueba definitiva, vino de soltar la exigencia de esa prueba antes de permitirse confiar. Observa tus hombros ahora mismo. ¿Están subidos, levemente tensos, como si el cuerpo estuviera resistiendo la posibilidad de que esto sea real? Permite que desciendan apenas. Permítete observar, sin juicio ni drama, si este patrón de racionalización defensiva ha estado presente en tu experiencia reciente. El simple acto de reconocerlo con honestidad, sin convertirlo en otra razón para sentirte mal contigo mismo,
ya comienza a reducir su influencia sobre lo que estás construyendo. Quiero llevarte a un lugar todavía más profundo, porque hay algo que necesita ser dicho con total claridad antes de que sigamos. La exhaustación de buscar señales por todas partes, sin nunca sentirte lo suficientemente seguro como para confiar en ellas cuando aparecen, no es una falla tuya. Es la consecuencia natural de haber sido entrenado durante toda una vida a necesitar prueba lógica y verificable antes de permitirte creer en algo. Esa exhaustación tiene una textura muy específica que vale la pena reconocer. Es el cansancio de quien revisa constantemente si las señales son reales, quien las analiza desde todos los ángulos posibles, buscando la explicación racional que las descarte y que nunca encuentra suficiente descanso en ninguna de las dos direcciones, ni en creer completamente, ni en descartar completamente. Ese estado intermedio, de análisis constante sin resolución, consume una cantidad enorme de energía que podría estar disponible para otras cosas. Lo que la ciencia del Dr. Dispenza describe sobre la coherencia cardíaca tiene una aplicación directa aquí. Cuando el sistema nervioso está en modo de análisis constante, evaluando cada señal desde la duda, el corazón emite una firma fragmentada, incoherente. Y esa fragmentación es exactamente lo que el campo interpreta como una instrucción de resistencia, no de apertura. El campo no necesita que creas ciegamente sin ningún discernimiento. Necesita que dejes de fragmentar tu propia coherencia con la exigencia constante de prueba absoluta antes de permitirte reconocer lo que ya está ocurriendo. Hay una fase dentro de este proceso que suele sentirse como la más difícil de atravesar. El momento en que ya empezaste a notar las sincronías, pero todavía no tienes la confianza suficiente para dejar de exigirles que se demuestren completamente a sí mismas antes de que las recibas como reales. Es el intervalo entre el reconocimiento inicial y la confianza genuina. Y ese intervalo, aunque incómodo, es exactamente el terreno donde la coherencia real se construye capa por capa. Si has sentido que, en las últimas semanas, empezaste a notar más sincronías relacionadas con el dinero, pero todavía las descartas rápidamente por miedo a ilusionarte sin fundamento, quiero que sepas algo con total claridad. Eso no significa que las sincronías no sean reales. Significa que estás exactamente en la fase donde la mente analítica todavía está negociando su rendición ante lo que el cuerpo ya reconoce con más facilidad. Vamos a hablar ahora de algo que casi nadie te explica, sobre cómo permitir que esta sincronía continúe desplegándose sin interferencia. La diferencia entre exigir prueba y permanecer disponible. Exigir prueba significa posponer la confianza hasta que cada sincronía se demuestre de manera irrefutable, hasta que no quede ninguna explicación alternativa posible. Y mientras sostienes esa exigencia, la energía que podrías estar dirigiendo hacia la integración de lo que ya está ocurriendo se dirige, en cambio, hacia una batalla interna interminable entre la duda y la esperanza. Esta batalla interna tiene un costo que rara vez se nombra con claridad. No es solo el desgaste emocional de la indecisión constante. Es que cada momento dedicado a exigir prueba adicional es un momento en que el campo recibe una instrucción de desconfianza, independientemente de cuánto trabajo interno genuino hayas hecho en otros aspectos de tu proceso. La duda persistente, aunque se sienta como precaución razonable, funciona energéticamente como una forma de resistencia activa. Permanecer disponible es diferente. Significa reconocer la sincronía cuando aparece, sin necesitar resolverla completamente con la mente, y continuar con tu vida cotidiana sin convertir cada señal en un nuevo objeto de análisis obsesivo. Es la diferencia entre alguien que necesita entender exactamente cómo funciona la fotosíntesis antes de poder disfrutar de un jardín, y alguien que simplemente riega las plantas y confía en que el proceso, invisible pero real, está ocurriendo de todas formas. Observa ahora mismo tu respiración. No la modifiques. Solo nótala. ¿Llega más profundo que al principio de este recorrido? Hay algo que le ocurre al sistema nervioso cuando la exigencia de prueba constante finalmente se suelta.
Los circuitos que mantenían activa la vigilancia analítica empiezan a perder su dominancia cuando el sistema registra que ya no hay necesidad de sostener esa alerta. Y esa coherencia, esa firma electromagnética más ordenada, es exactamente lo que el campo necesita leer para continuar organizando las siguientes confirmaciones, cada vez con menos ambigüedad, cada vez más cercanas a la forma material completa. Hay señales muy específicas de que tu riqueza ya se movió en el nivel invisible y que las próximas confirmaciones están cada vez más cerca de hacerse visibles en tu vida material. La primera confirmación aparece como una reducción gradual en la necesidad de analizar cada sincronía hasta el agotamiento. Si notas que puedes reconocer una señal, sentir la resonancia que produce y simplemente continuar tu día sin necesitar resolverla completamente con la mente, eso es evidencia de que la coherencia ya se está estableciendo. La segunda confirmación aparece en pequeñas entregas materiales que empiezan a coincidir con las sincronías que reconociste. Una oportunidad que surge poco después de una señal que notaste. Un ingreso inesperado que llega en un momento que, mirando hacia atrás, se conecta con algo que habías sentido días antes. La tercera confirmación, la más silenciosa de todas, es que el hecho de haber llegado hasta este punto de la transmisión, sin haberlo abandonado, sin haber cerrado el video en los primeros minutos, ya es en sí mismo una confirmación adicional. Tu sistema, en algún nivel, ya reconoció que esto merecía tu atención completa, y esa capacidad de reconocimiento, aunque parezca pequeña, es exactamente la misma capacidad que va a permitirte reconocer las siguientes confirmaciones cuando aparezcan en tu vida cotidiana. Comparte este mensaje con alguien que también esté notando sincronías extrañas en su vida financiera, sin saber si confiar en ellas o descartarlas como simple casualidad. A medida que cerramos este recorrido, quiero llevarte a un reconocimiento final que reúna todo lo que hemos atravesado juntos. Llegaste hasta aquí, no por casualidad estadística pura, aunque la mecánica que te trajo aquí sea real y explicable en sus propios términos. Llegaste hasta aquí porque tu frecuencia con el dinero ya empezó a moverse, y ese movimiento ya está reorganizando lo que encuentras, lo que ves y lo que te encuentra a ti. Las señales que reconociste, si las reconociste, no fueron casualidad. Fueron la confirmación más honesta que existe de que el campo ya está trabajando a través de todos los sistemas disponibles, incluido el algoritmo que te trajo hasta esta transmisión, para reorganizar tu realidad financiera en torno a la nueva frecuencia que ya sostienes. Lo que viene hacia ti no necesita que sigas exigiendo prueba absoluta antes de reconocerlo. Necesita que permanezcas disponible, que sigas notando las sincronías sin convertirlas en objeto de análisis interminable, y que confíes en que el mismo campo que te trajo hasta aquí sabe exactamente cómo continuar guiándote hacia lo que ya se movió a tu favor. Tu riqueza ya se movió. El universo ya lo hizo, en el nivel donde actúa primero, en la estructura invisible que organiza lo que encuentras antes de que tus circunstancias materiales lo reflejen completamente. Permanece disponible, permanece sin la urgencia de exigir prueba antes de confiar, y deja que el mismo movimiento que te trajo hasta aquí termine de mostrar exactamente la riqueza que ya está en camino. Hay algo que quiero dejarte antes de terminar, algo que vale la pena que lleves contigo más allá de este video específico. La próxima vez que un contenido, una conversación o una idea llegue a tu vida de una manera que se sienta extrañamente oportuna, resiste el impulso automático de explicarla completamente antes de permitirte reconocer su relevancia. No necesitas descifrar el mecanismo exacto detrás de cada sincronía para confiar en que forma parte de un proceso más amplio que ya está trabajando a tu favor. El campo que organizó que este video te encontrara hoy es el mismo campo que va a seguir organizando las próximas confirmaciones. No necesita que entiendas cada detalle de cómo funciona. Necesita que dejes de interrumpirlo con la exigencia constante de que se explique completamente antes de que puedas confiar en él.